de semana el que tuvimos, ¿no? Creo que todos pegados, viendo la información, viendo qué pasaba. Luego de 13 años finalmente agarran al Chapo Guzmán y mucha gente todavía no se lo creía, ¿eh? Durante el día comentabas con personas que están fuera y te decían, ¿será cierto? ¿Será verdad? Exacto, ¿no? Ya, tú también estuviste con mucho. Movidas además con presentación del libro. Ay, y todo. Fíjate que sí, ahí tuvimos la oportunidad de presentar el hijito literario como anillo al dedo en la FIL de Minería, en Palacio de Minería. Qué bárbaro. El simple hecho de llegar a un lugar así con tanta magia fue espectacular. Llegó muchísima gente con todo el cariño a comprar el libro, a que se lo firmáramos. Lo presentó mi querido Francisco Sea y Marta Figueroa, y fueron muchos amigos también del mundo de la conducción, del espectáculo. Fue uno de los días más bonitos de mi vida, la verdad. Muchas gracias a todos los que fueron. Y justo vamos a hablar el día de hoy también de uno de los capítulos de este libro, que es El reloj biológico, además del Chapo y de todas estas situaciones. ¿Cómo cambió, verdad? Sí, ¿cómo ves, mi querida Jess? Muy bien, muy contenta, gracias por estar con nosotros. Y yo creo que estas son las noticias que quienes nos dedicamos a esto nos dan el motor, es como otro motorcito, y son días increíbles, ¿no? Exacto. Para estar siguiendo la noticia, qué sucede, la transmisión especial que tuvo Excelsior de tantas horas. Entonces, me encanta. Sí. En conjunto con Cadena 3. En conjunto. Que yo decía, no va a llegar Paco Sea a tu presentación. Exactamente, y mira, llegó finalmente. Dije, ¿no? ¿Por qué se les ocurre agarrarlo justo hoy? Sí. Eso me imaginaba, pensaban ya, si dije, no, debe estar diciendo, ¿por qué hoy y no fue mañana? Exacto, sí, claro. Pero y no, todo salió bien. Justamente, bueno, pues les platicamos un poquito, porque si usted estuvo haciendo otras actividades en el fin de semana que también se dedican a la familia, a los hijos, o hacer otro tipo de actividades, ejercicio, ir al cine, ir a la presentación del libro, les comentamos que el sábado, bueno, fue un día, aquí decimos muy intenso, este es un canal de noticias, ustedes lo saben muy bien, porque fue a las 10 de la mañana empezamos a saber de la detención del Chapo Guzmán, pero una información que se daba desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, justamente la gente que se dedica a este tema de las noticias, pues teníamos que confirmar qué pasaba aquí para no tener un rumor que además pudiera generar un escándalo y no ser cierto. Creo que, si bien lo dices, no bien lo decían, creo que fue muy emocionante, ¿no? Porque en la mañana creo que muchos nos pasa eso, ¿no? Que revisas el Twitter para ver qué información hay, si hay algo importante, y de repente ves que AP saca una noticia, y AP en inglés, y decía que detuvieron al Chapo Guzmán. Sí, y hasta ahí. Muchos nos preguntamos y decíamos, a ver, si en México todavía ni las autoridades lo dicen, los medios de comunicación no, ¿cómo AP, que es finalmente una agencia de mucho prestigio, no se va a animar a lanzar algo sin confirmarlo? Exacto, y ya después de un ratito que pues los periodistas de esta casa editorial del grupo Imagen Multimedia empezaron a confirmar con sus fuentes, con la gente autorizada para poderles dar a ustedes una información, lo que nosotros decimos, rigurosa, con la información de verdad, o sea, no especulaciones ni nada, se pudo confirmar, y usted vio si estuvo al pendiente vio la transmisión, si no, no se preocupe. Aquí le platicamos rápidamente que después de 13 años fue detenido el Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados de nuestro país y de Estados Unidos. ¿Y por qué, chicas? Pues simple y sencillamente porque tenía el cártel, el grupo criminal más poderoso del país. Él había hecho ya conexiones con Europa, evidentemente tenía inundado Estados Unidos del trasiego de la droga, con Guatemala, con Filipinas también, sí. Brasil era otro de sus contactos, entonces era el más buscado por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Pero además, el señor, el individuo, también fue nominado por la revista Forbes como uno de los líderes más influyentes y más ricos de México. Esto por la gran fortuna que tenía, se hablaba de $1,000 millones de dólares, sí, calculado, y la influencia que tenía, porque era el más buscado, en la región era como muy protegido. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que el señor durante mucho tiempo estaba aquí en México, en Sinaloa, en su estado natal, y se movía por sus casas, incluso también en Mazatlán, digamos, no salía de la región. Y adivinen cómo, a través de túneles y del drenaje de la ciudad. O sea, tenía conectadas sus casas por medio de esos túneles. O sea, ¿cómo ven? Pero otra cosa que como mujeres podemos platicar aquí, y ahí están los túneles, vean. O sea, chequen toda la infraestructura,
todo lo que tuvieron que hacer para crear estos túneles, porque además tenían, miren, escaleras, o sea, estaban todos bien hechos, y para cerrarlos, o sea, no crean que era como las persecuciones, vamos ahí corriendo atrás de él, no, tenía puertas estilo con puertas de un submarino, o sea, tenía de estas como puertas redonditas. ¿De qué te sirve tanto dinero si vas a vivir así? Incluso el periodista de AP, cuando estaba leyendo ya varias de las notas que salían poco después, él decía, uno de ellos decía que para el parecer el Chapo Guzmán ya se había cansado, ya se había agotado de tener tanto dinero, estos son $1,000 millones y no poder utilizarlos, porque él tenía que estar escondido. Encontraron más de 40 casas que tenían estas conexiones, tenían las puertas de acero reforzado, incluso tenía que tener gente de mucha confianza con él. Pues bien lo dices, Fabi, ¿no? En la revista Forbes fue uno de los hombres más importantes, por encima del presidente de Francia, por encima del presidente fallecido de Venezuela. Era un hombre muy fuerte, porque además él hizo un cambio en cuanto a cómo se manejaba el tema del narcotráfico. Creo que ya años atrás ya habíamos visto lo que pasaba en Colombia, cuando se tenía pues un boom muy fuerte, lo que pasaba acá en México. Lo que hizo el Chapo Guzmán fue tener casi un transnacional, tenerlo como una empresa, lo manejó casi como una empresa, de una manera en la cual él le tenía a la gente tan organizada que podían vender a Estados Unidos y vender a otros países y hacer las conexiones de una manera muy simple, pero que esto no le trajera tantos problemas. No agarraba gente pequeña que distribuyera y que fuera a robar, fuera a delinquir, sino que él trataba de que su gente fuera de tanta confianza que pudieran hacer el trabajo casi, por decirlo, profesional. Justo eso pensé, más allá de que sí es un narcotraficante, yo me imaginaba, este hombre es un gran empresario. Sí, claro. Es que si no hubiera sido un narcotraficante, hasta podría haber sido un gran empresario. Muchos lo decían, muchos artículos decían eso. Es un tipo que, además de que, bueno, supo manejar la droga, podría haber sido alguien que con la cabeza hubiera hecho cosas, pues, buenas. Exacto. Ahora, déjenme también comentar, ustedes han visto en la pantalla diversas imágenes del Chapo Guzmán, hasta la que están viendo ahorita, en este momento, con una, digamos que perfil y cuerpo más esbelto. Se sometió a cirugías plásticas. Claro, eso hacen constantemente ellos para poder no ser identificados tan fácilmente, porque entran y salen del país, andan por varios lugares. Y cambió radicalmente. Cambian todo, se ponen injertos, se quitan. Sí. Mucha gente decía, cuando salió la primera fotografía, la que ya se veía, de hecho el primer medio que publicó una fotografía fue el New York Times, decían, él no es él, a ver, miren, comparen, vean, porque la gente duda tanto después de que, bueno, tuvo... Esa fue cuando lo detuvieron la segunda vez, exactamente. Y también la manera en que se escapó es que es como tienen que hacer una película sobre esto, porque es impresionante el poder que él tiene. Decían, oye, ¿cómo es posible que hayan sacado a este tipo con tanta faramalla, ¿no? Les parecía que era demasiado, que era exagerado. No es exagerado. Este hombre tiene el dinero para acabar con eso, para que llegaran en helicópteros, para que llegaran de alguna manera y lo rescataran, y seguramente tendría planes para eso, ¿no? Tenían que tener muchísima seguridad, y todos estos medios, a mí me parece hasta poco lo que hicieron. A mí también, fíjate que los helicópteros donde lo transportaron pasaron justo sobre mi edificio. Sentí una angustia y un miedo, dije que no vaya a pasar algo en este justo momento, por favor, porque sí, de verdad, es... Porque con un hombre tan fuerte como el Chapo Guzmán, con tanto dinero, con tantas influencias, pues puedes pensar que algo podría ocurrir, ¿no? Porque yo me preguntaba, ¿no? Viendo desde afuera, tal vez ya como extranjera en algún momento, ¿cómo un gobierno como el de, creo que fue el de Vicente Fox, cuando él escapó hace 13 años, cómo te pueden decir que el hombre más buscado se escapó con la lavandería, ¿no? O sea, con la ropa sucia, que de repente nadie supo nada y de repente se escapó como si nada. Eso no es posible, no se lo cree nadie. Muchos incluso decían, periodistas lo decían, él salió por la puerta grande. Exactamente, pero además todo lo que ustedes dicen, pues tiene razón. Si esta personaje hubiera aprovechado toda la capacidad empresarial para hacer una gran empresa, esto hubiera sido distinto. Sin embargo, se van por lo fácil y a la vez por lo peligroso y por la vida que aparentemente te hace tener mucho dinero pero sin disfrutarlo, justamente porque tenía tanto y vivía escondido en túneles como una, perdón que lo diga, pero como una rata.
Luego, Sí. otra, es muy fuerte decirlo, pero es así. Bueno, cuando lo atraparon en este conjunto habitacional en Mazatlán, pues estaba en un cuarto de hotel donde, no, si te fijas, no hay lujos, no era una gran estancia, no tenía un jacuzzi. Entonces, ¿de qué sirve tanto dinero, tanto poder o tanto liderazgo si no lo puedes disfrutar? Si tus hijos ahora, los hijos de Chapo Guzmán son señalados, no son finalmente los hijos, ya le mataron a uno. Le mataron ya uno en Sinaloa, fuera de un centro comercial, y pues ya esto es la cruda realidad, ¿no? Entonces, ¿qué vida pueden tener así? Ahora les cuento otra cosa. ¿Qué sigue después de eso? Pues no, es un gran golpe sin duda el que da el gobierno de Peña Nieto, pero hay una cosa muy, muy importante. El cártel como tal no está fragmentado. Detuvieron la semana pasada a varios operadores de seguridad Al 19 y al 20, ¿no? Sí, que finalmente llegó a la captura del Chapo Guzmán, pero sigue libre el Mayo Zambada. Y el Mayo Zambada es uno de los personajes que durante todo este tiempo le ha cuidado el negocio desde que él estuvo en Puente Grande, ¿no? Entonces, es uno de los operadores que pues ahí sigue pendiente y que tampoco se va a quedar ahí muy contentito o con las manos cruzadas. Seguramente se va a resguardar, pero después va a salir yo creo que viene una lucha, ¿no, Fabs? Entre todas estas cabezas que van a querer como asumir el papel que tenía el Chapo. Yo creo que ahora se va a venir la cosa muy fuerte, porque esta gente no se tienta el corazón y mata a quien tenga que matar para aprovechar y ocupar el lugar que está dejando el Chapo. Se fragmentan los carteles, ¿no? Exactamente. Cuando lo mismo pasó cuando han detenido o se han muerto otros grandes líderes de estas asociaciones delictuosas, se fragmenta y se crean 2 nuevas, 3 nuevas y cada vez más Y sanguinarias. peores, porque lo hacen gente que, no es que ellos supieran hacerlo bien, pero por lo menos tenían ciertas Pues sí, experiencia, ¿no? morales y como que no iban tampoco matando a todo el mundo y haciendo tonterías. Después por eso llegan que si los templarios, que si muchísimas, muchos que estaban abajo y que al asumir el poder hacen mucha tontería. Es cierto, algo que llamó la O mucha más atención tontería. también el día en el que capturaron, el sábado que capturaron al Chapo Guzmán, es que no hubo un solo disparo. Decían, es que fue un operativo que se realizó desde hace muchos meses antes, ya por lo menos desde finales del año pasado ya se sabía dónde estaba, qué movimientos hacía, había incluso un celular que habían encontrado por error, que esa fue la clave para poder encontrarlo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.